Muy buenas tardes a todos y buenas noches también para la gente que nos está mirando desde el viejo continente. Estamos aquí en la primera conferencia organizada por la Resistencia, en el cual vamos a tratar un tema el cual está en boca de muchos hoy en día, el cual es la cuestión del ecologismo, el ambientalismo y cómo la izquierda ha ido variando las banderas a lo largo de la historia que ha tomado para justamente enarbolar la causa. Y en este caso vamos a estar hablando de la causa ecologista, un poco de la historia, cuándo surge esto, cómo está la actualidad y qué consecuencias y qué problemas puede haber a futuro con el análisis geopolítico, la implicancia del Tratado de París, de la ONU y demás cuestiones. Estamos en la conferencia con Ignacio Bosler, Horacio Justo y Eduardo Blasco desde España, que muchísimas gracias, Eduardo, porque sabemos que el horario un viernes molestarte a las 22 horas de España encima. Así que para comenzar, si les parece, lo primero y principal para lograr entender lo que luego va a seguir es qué es el ecologismo, y si les parece el orden, primero Ignacio Bosler, luego Eduardo y luego Horacio, si les parece. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser lo más simple y concreto posible por una cuestión de tiempo. Lo primero a decir sería que el ecologismo es un movimiento político y cultural que surge a partir de la década de 1960, y al mismo tiempo decir que el ecologismo como tal no tiene una identidad propia, sino que sus nociones básicas y sus construcciones teóricas serían, sino más bien, premisas contra el sistema de producción capitalista y la sociedad occidental en general. En este sentido, es preciso hacer referencia, por ejemplo, a Naomi Klein, quien es para muchos hoy en día una de las mayores referentes de la New Left norteamericana, y ella va a decir que el movimiento ecologista pone no solamente en cuestión directamente el sistema de producción capitalista, sino también muchos de los relatos que van a dar forma a la sociedad occidental, a la vez que las actividades que definen a nuestra cultura. Por otra parte, sería preciso tener en consideración que el ecologismo, el momento histórico en el que nace el ecologismo, está marcado y contextualizado en una clara corriente anticapitalista, donde se nos va a hacer posible observar, primero, un distanciamiento del socialismo real, por ejemplo, de la Unión Soviética, que esto les va a servir a los intelectuales ecologistas como una suerte de distanciamiento que les va a resultar más factible criticar al sistema de producción actual sin tener que hacerse cargo de los desastres ecológicos del sistema productivo ruso, por tomar un ejemplo. Al mismo tiempo, resulta útil trazar una distinción en este sentido, porque al referirnos a ecologismo hacemos referencia a la militancia ecologista y no a la ciencia ecológica como tal. En este sentido, citando a Dominique Simonet, que es uno de los padres del ecologismo francés, además de que fue presidente de Amigos de la Tierra, él va a decir, es preciso no confundir ecologismo con ecología, porque ecología cabe reservarlo únicamente a la designación de la ciencia. Al mismo tiempo, será preciso tener en consideración que el ecologismo no nace de una transposición del discurso científico al político, sino que reposa sobre claras bases filosóficas y sociopolíticas. Y volviendo con lo que decía antes, este marco histórico es muy importante, primero porque comienza a verse a la lucha de clases como un hecho inalcanzable al paso de una creciente riqueza de los países capitalistas que, terminada la Segunda Guerra Mundial, van a tener un crecimiento sostenido de su PBI del 5% anual, es decir, números extraordinarios que se van a mantener por lo menos hasta 1973. Por otra parte, comienza a volverse imposible tratar con recato la dictadura impartida por el gobierno bolchevique en la Unión Soviética, la situación de estancamiento económico de la misma, que va a correr en una dimensión diametralmente opuesta a lo que vaticinaba Marx y Engels, por ejemplo, en sus críticas al programa de Gotha. Y por último, el atraso tecnológico del mundo socialista en este contexto va a generar una medra contaminación ambiental que va a causar el distanciamiento ideológico de muchos
de los intelectuales de una izquierda bastante confundida en este periodo. Por último, cabría citar, por ejemplo, al ecosocialista brasileño Michael Lowick, que en una obra que tituló Ecosocialismo del año 2011, donde nos va a recordar que la gran contribución de la ecología política va a ser hacernos tomar conciencia de que los peligros ecológicos que amenazaban al mundo son en todo caso resultado de las sociedades capitalistas y su forma de producción, que de hecho es la que imitó en cierto sentido la Unión Soviética, ¿no? Entonces, durante 1960 y 1970, muchos intelectuales van a abandonar las filas del marxismo, como decirte André Gorz, por ejemplo, que es el padre de la ecología política francesa, para abrazar directamente al ecologismo como una suerte de nueva religión verde que va a traer una respuesta tanto a los problemas económicos como sociales. Muchas gracias, Ignacio. Eduardo, si te parece vos ahora, y para finalizar luego Horacio. Sí, gracias. Remarcar lo que ha dicho Ignacio, que exactamente el ecologismo no hay que confundirlo con una ciencia, no lo es. La ciencia es la ecología y el ecologismo no es más que una filosofía que luego se ha aprovechado como movimiento político para hacer activismo, pero no es más que eso. Y por tanto, bueno, pues tiene su ideología y tiene su ideología detrás, la que lleva actualmente, con la que se le enlaza o con la que se le conoce, no debería ser exactamente esa. Yo veo que el ecologismo ha sido un movimiento secuestrado por la izquierda marxista, como muchos otros movimientos que han conseguido para ganar poder y hacerse con esferas del poder y mover su papel más anticapitalista y más antioccidental. Pero no debería de ser así. Yo puedo entender y creo que han existido o que debería de ser más prevalente movimientos ecologistas de derecha, gente que dice, bueno, mira, una de las razones por las que yo quiero cercenar la libre inmigración es porque quiero preservar este país con una población reducida, tengo miedo de que haya mucha gente, de que exploten demasiado los recursos, de que le pueda pasar esto o lo otro a los recursos de mi país, así que quiero que los recursos de mi país se protejan, quiero que haya poca migración, quiero que haya tal, quiero que haya lo otro, creo que la mejor manera de controlar los recursos sería con la familia tradicional, por ejemplo, entonces yo veo muy fácil una defensa desde la derecha del ecologismo, pero de nuevo creo que el ecologismo ha sido secuestrado por la izquierda marxista, como muchos otros movimientos, como los movimientos del colectivo y de la comunidad y todos estos también han sido secuestrados por esta izquierda y entonces, bueno, pues entonces ahora la gente con más intuiciones de derechas lo rechaza y dice, no, el ecologismo lo asocian con esa gente y ya sin pensárselo lo rechazan. Y hay muchas cosas interesantes del ecologismo o de la lucha ecologista. No creo que tenga que ser de izquierdas y por eso creo que yo me considero libertario y creo que desde el libertarismo, por ejemplo, hay muchas cosas que tenemos mucho que aportar desde el movimiento del libertarismo, desde el libre mercado. Y creo que sería interesante, si no poder hacernos con el movimiento y robárselo a la extrema izquierda, tener ahí un pie y marcarnos y decir, bueno, oye, aquí estamos con nuestras propuestas que son estas, tanto si nos preocupa, si es porque existe una preocupación real. Yo, por ejemplo, tengo una preocupación por el tema del ecologismo, pero hasta cierto punto, porque luego también tengo una fe casi ciega en la creatividad empresarial, tanto porque es lo que la teoría de la acción humana me dicta, como también es la historia, lo que he visto. Siempre hemos sabido salir de cualquier apuro, siempre que se nos ha dicho que era el fin del mundo, siempre hemos podido avanzar, siempre que estábamos a punto de quedarnos en un recurso X, hemos sabido descubrir cómo utilizar los recursos. Así que tengo bastante fe en la creatividad empresarial. Pero no solo por eso, sino me preocupa a mí más o menos, que a mí me preocupa, pues sí, pero no diría que soy de las personas que más les preocupa, pero por aprovecharnos de este movimiento y aprovecharnos de la gente que está verdaderamente preocupada, porque yo creo que hay gente en este movimiento que está atrapada, está preocupada, le tiene miedo y donde cae es a quien le da unas respuestas fáciles y comunes, que son la extrema derecha marxista dentro de este movimiento. Dice, bueno, yo me preocupa el medio ambiente, quiero protegerlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y los únicos que están ahí, o prácticamente los únicos que están ahí haciendo activismo político, son los que vienen con esta
ideología anti-occidental que le estás diciendo, mira, lo que yo te vendo es esto y esta es la única solución que hay. Bueno, pues es interesante lo que estamos haciendo aquí de decir, no, hay más soluciones, hay mucho más que esto y si podemos aprovecharnos de esta gente y decir, oye, mira, la manera de solucionar esto, si de verdad te preocupa, es esta, pues yo creo que se puede convencer, creo en la capacidad de convicción hasta cierto punto, pero creo que se puede y sobre todo creo que la verdad siempre acaba prevaleciendo, así que aunque nos cueste, aunque no lo llegamos a ver, creo que poco a poco se verá que la mejor manera de cuidar del medio ambiente es sin duda el libre mercado. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya para finalizar, ¿qué es el ecologismo, Horacio? Bien, atento a que se han dicho grandes verdades en los preopinantes, considero que es necesario quizás dar un enfoque un tanto distinto a lo que es el ecologismo en sí mismo. Ciertamente el ecologismo es ante todo una ideología y aquellos que reivindicamos el conservadurismo, que tenemos una ligazón en torno a lo empírico, que estamos ligados al campo de lo empírico, comprendemos que ya cualquier ideología tiene un problema de base que es la construcción racionalista en abstracto en torno a un discurso. Y más si consideramos que en la posmodernidad es el discurso y la palabra la que construye conocimiento. Así pues, el ecologismo es, a grandes rasgos, un discurso distópico en torno al cual se han conqueteado con dos grandes elementos. En primer lugar, con una suerte de panteísmo heredado de cierta cultura griega en un retorno a los clásicos cuando se intentó saltar la cristiandad en la Edad Media aparecido en la Ilustración. Y por otro lado, es claramente que un discurso esencialmente anticapitalista. Es difícil, al menos aquellos que llevamos un tiempo estudiando el ecologismo en profundidad, tratar de conciliar posturas, digamos, occidentales, capitalistas, productivas, con el relato ecologista, porque el ecologismo se gesta en gran medida, al menos en lo que es un modernismo tardío y la aparición de la posmodernidad, como una bandera propia de la nueva izquierda. Y eso en primer orden. Ahora bien, ¿en qué se traducen estos dos grandes pilares? Ciertamente se traduce en lo que se podría definir para muchos, y esto lo tomo del gran libro El Dragón Verde, en una religión moderna, en una religión muy particular. Porque toda religión posee componentes axiomáticos esenciales y compartidos. Véase la naturaleza caída del hombre, en este sentido sería en una suerte de locuración al contrato social de Rousseau, que había un paraíso terrenal, el cual el hombre se desprende cuando ingresa a su pecado original, que es la producción y el capitalismo. Por lo tanto, para volver a ese mito del buen salvaje, se tiene que desprender de esta naturaleza caída, se tiene que desprender de este pecado que es el sistema productivo. Y también considera que hay una suerte de Gaia, de Pachamama, de voluntad natural inserta en el espíritu de la tierra, el cual tiene una voluntad propia, capaz de vengarse y torturar a aquellos que han pecado en contra del planeta, ya sea a través de una pandemia o ya sea a través de un terremoto. Y de hecho estos discursos son más comunes de lo que la gente cree. La religión verde es esencialmente la religión de aquellos neopaganos, aquellas personas que han hecho de la búsqueda de una suerte de espiritualidad una causa, quizás en forma genuina, pero no deja de ser una búsqueda insulsa en última instancia, porque intentan desprenderse de aquellos lazos intergeneracionales, como lo pudiese plantear Edmund Burke, en pos de crear un metarrelato moderno. La cuestión es que este metarrelato también tiene su visión apocalíptica. Es propio de la posmodernidad, la distopía. En el modernismo, los 4 grandes metarrelatos en términos de Lyotard tenían la construcción de un proyecto positivo y albergaban en última instancia una visión utópica del mundo. Sin embargo, ya con el ecologismo, lo que trasciende es el discurso distópico, la superpoblación, el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares. Véanlo en las películas de cine, sin ir más lejos. Yo creo que es el ejemplo paradigmático. Ahora bien, esto que uno plantea desde la ficción ya de hecho está traducido en términos concretos en obras literarias que han intentado emular tener cierto cientificismo. De hecho, la teoría malthusiana cobra vida con la bomba demográfica de Paul Ehrlich, por tomar un solo ejemplo. Pero ni hablar si vemos que estos relatos ideológicos han tenido una afinidad muy grande con las demás banderas de la nueva izquierda. Ejemplos concretos, Vandal Shiva con el ecofeminismo o Petra Kelly con la reivindicación del ecologismo antinatalista, más especialmente cuando estuvo dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto,
el ecologismo es un relato religioso, es un relato pagano, es un relato distópico, es un relato discursivo de una nueva izquierda que no necesariamente es post-marxista, aun cuando muchos post-marxistas han enarbolado las banderas del ecologismo, desde Adorno, pienso en este momento. Paul Ehrlich habría que revisar si engloba en esta categoría más de post-marxista o quizás post-estructuralista, hay una discusión al respecto. Pero también hay muchos espacios de una nueva izquierda, y esto ya lo denuncia Roger Scruton cuando intenta enarbolar las banderas del ecologismo, reconociendo que la protección ambiental es esencialmente un discurso conservador, por ese lazo intergeneracional que hay entre los ascendientes y los descendientes. Sin embargo, es una bandera totalmente tomada por la izquierda, y por lo tanto pasa a ser una bandera ideológica. Y a mi entender, siempre ha sido ideológica, porque las ideologías son un invento del modernismo y la protección del ambiente es una preocupación genuina desde el origen mismo de la humanidad, lo cual quiere decir que no podemos aplicar discursos anacrónicos en tiempos pretéritos, tal como sucede cuando hacemos una crítica al feminismo, dicho sea de paso. No podemos hablar de feminismo en una primera ola cuando en realidad hay una suerte de liberalismo político, con todas las críticas que se pueden hacer al respecto. Entonces, ya para finalizar mi intervención, yo creo en esencia, y es al menos lo que mis investigaciones me han llevado a tomar, que el ecologismo se sustenta en la palabra y en el discurso, no así en los hechos. Cierro con ejemplos concretos, muy concretos, y ni siquiera necesito citar a Bjorn Lomborg respecto al ecologista escéptico, que creo que es la obra cumbre para desmitificar estas cuestiones. Cada uno vea simplemente los portales de noticias que están al alcance de cada uno, que en los 80 la gran preocupación del mundo en esta visión distópica era el enfriamiento global, luego fue el agujero en las capas de ozono en los 90, donde había una culpa increíble de que si no se usaba un poco de desodorante de repente iba a estar destruyendo a Australia, luego en el 2000 fue el calentamiento global, luego fue ya más cerca del 2010 al 2020 el cambio climático, porque de repente ya no alcanzaba para explicarse el calentamiento global ciertos fenómenos, y ahora en el 2020 en adelante es la superpoblación. Como vemos, parece que vivimos en un planeta bastante histérico, porque de repente está cada 10 años cambiando el discurso y el metarrelato. Lo real es que la población ha sobrevivido, los cambios climáticos son un fenómeno natural. De hecho, si quieren ver calentamientos globales serios, vayan a ver lo que fue en la Edad Media y van a ver que no hay un capitalismo al cual culpar en aquel momento. Entonces, creo que es necesario empezar a entender que no estamos en ningún punto queriendo reivindicar ni el abuso desmesurado en contra de la naturaleza, que dicho sea de paso fue la cristiandad la que puso un vilo de moderación a una actitud propia de pueblos germánicos. Esto es una cuestión sociológica de cómo la cristiandad intentó mermar ese espíritu avasallador de ciertos pueblos paganos y germánicos, pero a su vez, no porque querramos cuestionar el ecologismo, vamos a reivindicar ni el maltrato innecesario de las especies vivas, ni la deforestación avasallante que muchas veces viene de mano de justamente corporativismo, que es un tema que vamos a desarrollar luego, porque el ecologismo, como además de ser un relato, es ante todo la premisa y la precuela propagandística de un corporativismo verde, que luego Ignacio lo va a desarrollar bien con el tema de Greta Thunberg. Entonces, es entender que estamos criticando las ideologías que hay por detrás. No estamos en contra justamente de la protección ambiental, sino que entendemos, como le diría Benegas Lynch, que hay mecanismos más sofisticados, como pueden ser alternativas de mercado, para el cuidado del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, y a los anteriores exponentes. Luego de poder justamente tener una idea y definir qué es el ecologismo, antes de continuar, le quiero agradecer a Ángel Carmona y a Navaja Confidencial que me hicieron contacto con Eduardo justamente, y también que hacen la resistencia desde España con su proyecto de Navaja Confidencial. Y justamente, a medida que fueron hablando, yo creo que se pudo ir notando cómo la izquierda, como bien lo dijeron los tres, y cierta especie de corporativismo, que después, como bien dijo Horacio, vamos a tratar, fueron tomando estas banderas y enarbolándolas. Pero para ser un poco más preciso para la gente, ir un poco más al pasado y lograr entender por qué estamos hoy como estamos con la cuestión ecologista, ¿cuándo surge esta especie de auge del ecologismo del mundo? ¿Por qué surge? ¿Y cuáles son los intereses de fondo?
porque claramente atrás de una agenda ecologista hay intereses económicos de fondo de determinadas empresas. Algunas van a ganar con las energías renovables, otras van a perder, perdón, con la cuestión del petróleo y demás cuestiones. Si les parece, el orden, Eduardo, Horacio e Ignacio. Sí, bueno, pues yo haría una distinción clara entre cuando empieza todo esto más como, bueno, sí, como ciencia o como cuando la búsqueda más de la verdad, porque yo creo que es lo que sí que hacían ciertos autores, como por ejemplo Malthus, trabajaba en finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues lo que hacía, o lo que yo creo que su trabajo sí que era un trabajo auténtico, en el que sí que realmente buscaba la verdad, o buscaba qué era lo correcto, buscaba qué es lo que estaba pasando. No, quizás me equivoco, no conozco la biografía de Malthus, pero diría que no, pero sí que he leído cosas suyas, entonces diría que no había, o por lo menos yo no he llegado a ver esa agenda política detrás de quiero conseguir estos fines. Pero a partir de ahí, gente que sí que quería conseguir esos fines empezó a utilizar los estudios de Malthus, empezó a utilizar los estudios de los estudiantes de Malthus y los que él llegó a influir, y de muchos otros, y ahí se empezaron a aprovechar de toda esa teoría que estaba creando la ecología para tergiversarla o incluso estudios erróneos, como, bueno, Malthus se equivocó y no porque sí que hablaba de los límites de los factores de producción, pero sí que hay un momento en el que estos se exceden, los conseguimos hacer que lleguen mucho más allá, conseguimos hacer que sean mucho más productivos, por lo que no se da el límite del que él hablaba. Si no hubiéramos conseguido, mediante la creatividad, hacer más de menos, es decir, ser más productivos, pues sí que hubieran pasado muchas de las predicciones de Malthus, pero como no es el caso, pues no pasaron, pero muchos desde el ecologismo cogían teorías de la ecología que o bien estaban erradas o bien las malinterpretaban, y ya a partir de ahí, entonces yo, pues, ha sido el movimiento que se ha intentado alimentar, y sobre todo yo creo que el gran cambio y el gran salto que dieron fue después de la caída principalmente después de la caída de la Unión Soviética, que ahí fue cuando, el movimiento, los marxistas se separaron y dijeron, esto no funciona, ya está más que demostrado, tanto con estudios, con teoría, como con la misma realidad, y dijeron, ¿a dónde vamos? Y entonces ahí sí que fue, creo yo, que fue el momento del secuestro que digo, desde los marxistas, desde los intelectuales marxistas, ahora qué rama voy, porque ya el socialismo puro no lo puedo justificar, o difícilmente lo voy a poder justificar, y necesito vivir escribiendo lo que sea y que sea medianamente justificable, así que muchos decidieron irse por la ecología, por lo que yo creo que tenían esas intenciones de aquí voy a conseguir captar a gente, aquí voy a conseguir alterar y llegar a las emociones de gente y venderles todo lo que llevo detrás, todo el bagaje que hay detrás, que es el bagaje comunista o socialista, como lo queramos llamar, y entonces pues ahí fue cuando yo creo que fue el gran paso, pero tanto para el ecologismo como para muchos otros ismos, muchos otros movimientos sociales que nacen sobre todo y a partir de ahí se van desarrollando después de la revolución, después de la caída de la Unión Soviética, donde los marxistas, los intelectuales dijeron, ¿ahora dónde voy? ¿Cuál será mi nueva área? Y empezaron a hablar de estudios de género, a hablar de feminismo, a hablar de la comunidad, a hablar de raza, a hablar de todas estas cosas de una manera que antes no se veía. Se desarrolla la teoría crítica y por un lado, para más las ciencias sociales y para lo que viene a ser las ciencias naturales o la ecología misma, se desarrolla todo este ecologismo, y lo que hacen es eso, apropiarse de otras ramas de estudios para entrar ellos con sus teorías y su activismo político. Entonces, yo diría que ha habido ecologismo un movimiento ecologista, gente preocupada por el medio ambiente desde hace tiempo, tanto desde la ciencia como desde el activismo político, pero este ecologismo vendido o secuestrado por los ideólogos marxistas sí que viene, o sí que lo diría yo que viene a partir de la caída de la Unión Soviética. Muchísimas gracias, Edu. Horacio. Bien, yo creo que es interesante poder hablar con gente tan preparada como usted, de los cuales en primer lugar quiero agradecer no solo lo que nos están viendo en este momento, sino también a Ignacio, a Nicolás y a Eduardo, porque estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Y estoy siempre abierto a alguna crítica porque sé que puedo tener una opinión un tanto disidente con el resto. Ignacio, particularmente, que es con quien estamos trabajando en nuestro libro, conoce bien cómo es mi posicionamiento, sabe que soy un poco escéptico, bastante escéptico,
de querer culpar siempre a todos los males de la humanidad a la izquierda. O en todo caso habría que redefinir la izquierda porque se suele caer en esa suerte de un Marx. Es como que en su momento fue Marx el germen de la maldad en el mundo, y luego todo lo que vino después es, bueno, post-marxismo, por lo tanto es post-maldad en algún punto, lo cual es bastante cierto. De hecho, si uno empieza a analizar las grandes premisas, va a notar que el ecologismo surge en gran medida, el ecologismo moderno tal como se conoce hoy, surge particularmente en una década muy particular que es la apertura de la posmodernidad en la década de los 60 y los 70, digamos, o sea, el auge del ecologismo, el auge del indigenismo, el auge del hipismo, el auge del mayo francés, el auge de la liberación, están en la década de los 60 y los 70, posguerra mundial, digamos, donde hay un quiebre, donde ya se consolida un proyecto de un globalismo con la ONU, donde ya se consolida la caída de los metarrelatos, que claramente que es un quiebre en la sociedad occidental de los metarrelatos, aparece ciertamente el ecologismo, digamos, el ecologismo tal como se conoce hoy. Este movimiento anticapitalista, pro-indigenismo, pro-hipismo, pro-consumo de estupefacientes cultivados en la tierra, pro-animalismo. Pero si a mí me preguntasen cuándo surge, es muy buena la observación que hizo Eduardo en torno a Malthus. Malthus tenía una preocupación genuinamente en lo económico. De hecho, además de ser un pastor anglicano, era economista, entonces había una preocupación genuina. Quise tomar el ejemplo de Paul Ehrlich porque hay un paralelismo en sus teorías, pero ciertamente que Malthus no aborda la cuestión del ecologismo. Si a mí me preguntasen cuándo surge el ecologismo, particularmente yo diría así en forma académica, bueno, surge en los 60 y los 70, tal como se conoce hoy, el relato del ecologismo. No el ecologismo per se, pero sí el relato allí. Pero creo que es un problema que viene arrastrándose ya desde las ideologías propias de la Ilustración. Miren, cuando aparece la Ilustración, con todos los beneficios que pudo haber traído, hay una visión antropocéntrica, luego del siglo XVI, pero también hay un quiebre con la cristiandad. Y esto no es un tema menor, esto no es para hacer proselitismo religioso, sino es una cuestión netamente sociológica. Porque si uno observa todos los grandes precursores de la Ilustración, va a notar que hubo siempre un intento por querer saltear parte de la filosofía de la Edad Media y por lo tanto toman elementos como principio de autoridad filosófica. Hay un retorno a los griegos, y en ese retorno a los griegos no solamente que hay un retorno a ciertas premisas filosóficas, particularmente con los postulados aristotélicos y luego platónicos, sino que también hay lamentablemente un regreso a cierta visión panteísta, digamos, en parte. De hecho, van a notar que si yo indago un poco en los discursos filosóficos del ecologismo, van a encontrar nexos, ya sea con corrientes nihilistas, desesperanzadas. Piensen en este momento en el propio Nietzsche cuando plantea que el hombre es el cáncer de la humanidad, y luego uno ve los grandes relatos en torno a la superpoblación cuando se intenta mermar justamente la reproducción y aparece Open Democracy llamando a justamente no generar más familias porque es un atentado contra el mundo, por darme un ejemplo concreto. También hay algunas visiones un tanto hedonistas en torno a este contacto con la naturaleza, el ser liberado absolutamente, el placer por el placer mismo, en contacto del hombre con el ser trascendente en el planeta. O sea, hay una serie de discursos que se desfiguran. Pero finalmente la Ilustración lo que tiene es una visión esencialmente centralista en torno a cómo desarrollar la filosofía del hombre. Y esto no es un tema menor, porque detrás del ecologismo lo que hay es una construcción racionalista y abstracta en torno a cómo el hombre debe actuar, ya no por una cuestión de orden espontáneo, ya no por una cuestión de tradición, ya no por una visión de la conservación de la propia especie, sino que es un pequeño subgrupo de intelectuales que han planteado un relato mediante el cual ciertas personas no deben reproducirse, no deben generar contaminación, no deben trabajar, no deben tener cierto tipo de empresas, y ciertas personas sí lo deben hacer. Y esto es el peligro real del ecologismo. Porque en el fondo, todas las ideologías no son de izquierda, aun cuando se manifiestan de izquierda. Este es el gran tema. Muchos me dirán cómo. Piensen en el siguiente ejemplo. Muchas veces se habla de que el ecologismo es marxista. Yo diría, bueno, ¿qué es el marxismo? Vamos por parte. Porque a mí me encanta dar estos debates. De hecho, lo han visto que lo debatí hace poco con Carrino, que muy respetuosamente. ¿Qué es el marxismo? El marxismo para muchos es una visión totalizadora, centralizadora, de control de la población. Bueno, el ecologismo pareciera que va por ese lado. El marxismo, más particularmente el comunismo, es la profundización de la Ilustración.
¿Se entiende? Si el comunismo viene justamente de las comunas de París, de este proyecto de los jacobinos que en nombre de la liberación absoluta y el progreso material indefinido, en contra de la rebelión de la autoridad, en contra del orden establecido y del orden natural, había que buscar justamente la emancipación del hombre. Y ahora parece que de repente, parece que hay una visión de ciertas corrientes sanas de la ilustración y ciertas corrientes malas. Ejemplo, el comunismo. Veamos pues qué sucede con el ecologismo. Porque nos sorprendemos cuando aparecen, algunos se sorprenden cuando aparecen empresas transnacionales que en forma corporativa, ejemplo Twitter o Facebook, intentan mermar la opinión en el espacio público. Pero ¿qué sucede con los que están financiando a Greta Thunberg? Por dar un ejemplo. Que también en nombre de la propiedad privada y la liberación absoluta, también están financiando un determinado proyecto político, desde las fuentes privadas que después se traducen en última instancia en un espacio público, como hicieron los mismos jacobinos. Por eso, ¿saben dónde surge el ecologismo? Bueno, surge con la Ilustración. De hecho, el ecologismo, al igual que el comunismo, son proyectos propios de la Ilustración. Son proyectos propios que niegan un orden trascendental e intentan subsumir todo a, por un lado, un metarrelato espiritual, místico, sin sustento, pero por otro lado, a la concentración absoluta de las formas y direcciones de la vida, no solamente de las personas, sino de las naciones. Esto es, para mi criterio humilde, no me quiero exceder con el tiempo, el origen del ecologismo. Eso es originalmente en la Ilustración. Sé que es un tema para debatir y sé que es un tema muy largo, pero así que estoy también abierto a críticas y poder conversarlo respetuosamente. Muchísimas gracias, Horacio. Antes de darle la palabra a Ignacio, obviamente cabe recalcar que si Eduardo o Ignacio, cuando habla uno de los otros, Horacio quiere intervenir o hacer una pregunta al otro, al que esté hablando justamente sobre algún tema, por alguna fricción que pueda hablar, obviamente no hay ningún problema, me interviene a mí y hace la pregunta, y justamente es lindo ver que dentro de una conferencia puede haber distintas posiciones con distintas ideas políticas o ideas en sí. Ahora sí, Nacho. Bueno, ¿por dónde empezar? En principio siempre es un lujo tener a Horacio y escuchar sus apreciaciones, la verdad que eso es espectacular. Ahora bien, como él decía, yo estoy bastante de acuerdo y haría una observación sobre lo que dije en la primera pregunta, y es que no todo el accionar político de este movimiento queda digamos, resumido a la agenda de conflicto social de la izquierda, por ejemplo, entiéndase en términos de la obra Hegemonía y Estrategia Socialista de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau de 1985, o de Por un populismo de izquierda de Chantal Mouffe en 2018. Y lo cierto es que hay cierto, valga la redundancia, corporativismo que ha tomado este discurso catastrofista y que en los hechos es evidente que le ha sacado bastante tajada. Por poner un ejemplo, los productos eco-friendly o decir iPhone sacando sus productos verdes, que cuando uno analiza cómo es su forma de producción son idénticamente iguales que los otros, nada más que son más caros porque supuestamente son respetuosos con el ambiente. Y por otra parte, cabría hacerse una pregunta que es, ¿qué mejor para los grandes centros de poder que convencer a la gente de que las medidas y las legislaciones que ellos mismos promueven son la condición sine qua non de poder proteger al ambiente y a la gente misma y a sus familias? Ahora bien, volviendo al tema Malthus, que también se ha mencionado en este caso. Resumiendo todo lo que fue la obra de Malthus, que se publica a finales del siglo XVIII, básicamente él hace una distinción, sus estudios sobre las poblaciones van a resumirse en que las mismas oscilan entre la miseria y el vicio, y que la producción de alimentos crece en forma aritmética, mientras que las poblaciones crecen de forma geométrica. Entonces, en algún punto, la población va a ser mucho más grande que lo que la producción de la tierra puede sostener, entonces se van a generar hambrunas masivas y todos los problemas que ello contrae. Ahora bien, avanzando un poco en este recorrido histórico, vamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XX la aparición y la visión de un planeta finito en el cual
los países, principalmente de tercer mundo, están teniendo tasas de natalidad, como nunca antes se había visto en la historia, pero en un planeta en el cual los recursos siempre son escasos y finitos. Entonces, como va a decir Edward Goldsmith, que es un ecologista anglo-francés, el crecimiento infinito de cualquier cosa que sea no se puede mantener con recursos finitos. Y esta es una idea que se va a elaborar mucho durante la década del 60 y del 70, pero yo me quedaría primero que nada con un pensador de 1948 que es William Bogg, que es un ecólogo norteamericano que va a publicar Camino de Supervivencia. En esta obra él va a decir que básicamente había que frenar el crecimiento demográfico de los países de tercer mundo y detener sus ahíncos de industrialización porque iban a causar daños ambientales irremediables y que estaban a punto de agotar los recursos naturales del planeta. Entonces, en este sentido, el planeta carece de recursos necesarios y se va a desarrollar la idea de que, a menos que se ponga un freno drástico al consumo de los recursos, se va a ocasionar una catástrofe ambiental como nunca se había visto. Además de que su obra está ligada con la idea del ser humano como una especie depredadora y que siempre corría el riesgo de agotar los recursos y demás. Ahora, lo interesante de este pensador es que después de publicar su obra, él va a aceptar el cargo de director nacional de la por entonces Planned Parenthood Federation of America, es decir, la que después va a ser la International Planned Parenthood que hoy conocemos. Siguiendo con el recorrido, estas ideas neomalthusianas que se van a retomar pasada la Segunda Guerra Mundial van a empezar a perfeccionarse de alguna manera al tiempo que van siendo recogidas por distintos integrantes del mundo académico, como decir físicos, químicos, economistas y demás. Entonces, en 1967, por ejemplo, los hermanos Paddock van a publicar Hambre 1975, La decisión de América. Y el resumen de esta obra sería lo mismo que en la anterior, nada más que estos ya comienzan a vaticinar ciertas hambrunas masivas y demás. En este sentido, habían dicho que para 1982 las hambrunas, no solo en Estados Unidos, sino en toda África y Europa, iban a reducir a la población mundial a niveles mínimos y demás, cosa que, como sabemos, nunca jamás sucedió. Habían dicho también que los países industrializados no debían ayudar a los países de tercer mundo con sus hambrunas, porque esto, en vez de mitigar los efectos de las mismas, si llegaran a ocurrir, lo que iban a hacer es que estos mantuvieran sus tasas de natalidad y siguieran teniendo más habitantes. Entonces vemos como Malthus, de forma indirecta, sigue manteniéndose a través del tiempo. Por último, podríamos mencionar a Garrett Hardin, que en 1968 publicó un ensayo que tuvo gran repercusión en el mundo académico, que es La tragedia de los comunes. En el mismo se presenta la parábola de un espacio verde común en el que cada pastor puede mantener a sus vacas y demás, pero lo que nunca se habla de este tema es la conclusión principal de Hardin, que es que el mundo debería abandonar los bienes comunes en la cría, en textuales palabras de él, porque la libertad de reproducción iba a traer la ruina a todos. ¿Qué está diciendo Hardin? Bueno, básicamente hay que mantener los niveles de natalidad en un nivel determinado supongo yo, por científicos, porque nunca lo terminó de expresar, y que los países desarrollados, en un contexto en el que los países desarrollados tenían un nivel de vida cada vez superior, y los países de tercer mundo que estaban logrando su independencia querían industrializarse para imitarlos, esto iba a hacer que el efecto invernadero y que la contaminación creciera a ritmos tan agigantados que iban a causar otra catástrofe ambiental que el mundo no iba a poder afrontar. Y por último, como también se mencionó, yo haría hincapié en Paul Ehrlich, que en 1960, que dicho sea de paso, es un entomólogo, es decir, es un estudioso de las mariposas, creo que era
el animal que él estudiaba en específico, pero que va a escribir La bomba demográfica en 1968, cuyo tema principal iba a ser el crecimiento de la población, la mala utilización de los recursos naturales y la generación de contaminación. Estos tres condicionantes van a ser claves para él, porque va a concluir, como hicieron los anteriores ponentes, en que iban a derivar en una catástrofe ambiental terrible y todo lo que ya habían dicho los demás. La diferencia para mí en este pensador es que va a amalgamar todas estas ideas anteriores en un solo libro, que en 1968, que tuvo gran repercusión. De hecho, Eldridge es considerado uno de los padres del movimiento ecologista en Estados Unidos. Y lo interesante es que Malthus, mientras que él preveía imposible controlar verdaderamente la población mundial, Ehrlich proponía la creación de instituciones supraestatales que fueran las que controlaran los niveles de población si es que un cambio en los valores de la sociedad no podía lograrse. En este sentido también menciona que debería ser el Estado el que controlara estos aspectos, y su conclusión principal, como decía Horacio, volviendo a Nietzsche, sería que las sociedades humanas deberían ser vistas como un cáncer para el planeta y habría que buscar una forma de sociedad un poco más saludable. De hecho, estas son textuales palabras de un libro posterior que él publica en 1993, que se llama La explosión demográfica. Ahora bien, ¿por qué hice yo todo este recorrido histórico y qué tiene que ver todo esto con el año 2021? Bueno, de hecho, para entender lo que significó esto verdaderamente en la política internacional, tendríamos que comprender varios aspectos de la década del 70. En principio, los costos sociales de un estado de bienestar cada vez más costoso, a la vez que caían los ingresos tributarios del Estado. Como dije antes, la independencia de varios estados, principalmente en Asia y en África, que antes eran simplemente colonias, y que tenían ahíncos de industrialización para superar su atraso económico. Y fundamentalmente, diría yo, la crisis del petróleo de 1973, cuando los estados árabes reducen los niveles de producción de crudo debido al apoyo de las potencias de la OCDE a los israelíes. Todos estos datos son importantes porque hacen resaltar como una espectacular caja de resonancia la idea de crisis ambiental que ya se venía planteando en las élites de primer mundo. Y en este sentido es interesante destacar lo que fue la Comisión de Crecimiento de la Población de 1969, creada por nada menos que Nixon en Estados Unidos, y que estuvo a cargo de John Rockefeller III. Y la conclusión de la misma es que no resultarían beneficiosos los sustanciales crecimientos de la población en Estados Unidos, por lo cual había que mantener a la población en cierto nivel determinado. Sin embargo, esto no sería tan así, digamos, la población de Estados Unidos no sería la única que debía mantenerse, digamos, en límites determinados, porque en 1971 tuvo lugar la conferencia Objetivos para mejorar la calidad del ambiente, que estuvo presidida por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, Japón y de la OCDE, y que tuvo representantes tanto de la ONU como de la OTAN. De hecho, fue presidida por George Harrard, que fue presidente en ese momento de la Rockefeller Foundation, y que su conclusión principal es que la explosión demográfica o un crecimiento sostenido de la población podía limitar todos los esfuerzos por mejorar el ambiente. Entonces vemos como ya el ecologismo de entrada tiene una esencia antinatalista, que diría, como dijo el etólogo italiano, se me fue el nombre, perdón, Héctor Tibaldi,
El ecologismo, el ecologismo no siempre muestra su verdadera identidad, pero cuando lo hace, sin embargo, deja en evidencia que es el problema de la limitación de los nacimientos. Muchas gracias, Nacho. Si no te jode, para ir robando un toque. Justamente referido a todo esto, primero, muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando. Tienen en la descripción las redes sociales de los 3 exponentes de la Resistencia, también para apoyarnos y demás cuestiones. Y justamente luego de la magistral exposición de Ignacio, Edu y Horacio, justamente sobre toda la cuestión para entender por qué estamos hoy en día como estamos con la cuestión ecologista, me parece muy interesante que tratemos un tema el cual está en boca de todos de nuevo, que es la cuestión del Acuerdo de París. Luego de que el presidente Trump en su momento saliera del acuerdo, Joe Biden justamente presentó el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París en el primer día como presidente. Y justamente, primero y principal, ¿qué es el Acuerdo de París? ¿Qué repercusiones tiene? Y un poco más, si alguno quiere, obviamente, un poco más centralizó la economía, en qué afecta a la economía y a las empresas toda la cuestión del ecologismo y las medidas que toman diversos países para cumplir justamente con toda esta agenda. Si les parece, Eduardo, Horacio y Nacho, el orden. Si me permiten, quisiera yo hacer 2 cuestiones mínimas, pero así muy rápido, de lo que es el Tratado de París, porque como la economía no es mi área, prefiero que lo pueda opinar gente que realmente sabe, como Eduardo, para no tocar un tema que me excede claramente. Así que yo lo que puedo decir del Tratado de París, que es simplemente un acuerdo multilateral entre las potencias que escriben, que se origina en principio en la Unión Europea, pero que luego se traslada como invitación al mundo, en el cual es un marco global para trabajar en forma conjunta en contra de lo que se denomina un cambio climático peligroso, es decir, tratar de mantener siempre por debajo del calentamiento global, por debajo de los 2 grados, y tratar de limitar paulatinamente no solamente esta suerte de calentamiento, pónganlo entre 15 comillas, porque estoy relatando lo que es objetivamente lo que es el tratado, digamos, sino también buscar aminorar la contaminación en el mundo, la emisión de dióxido de carbono, la emisión global de contaminantes. A partir de acá sería interesante, y yo creo que esto después lo va a tocar, no sé si Ignacio o Eduardo, cómo constata, pero en forma increíble, la diferencia que hay, digamos, con los que uno puede observar luego en Heritage Foundation. Para los que no conocen, es un think tank especializado en estadísticas a nivel mundial respecto a los índices de libertad económica, porque lo que se traduce, y ya con esto corto para no excederme con los tiempos, es que en esta visión de que las potencias en el mundo tengan que justamente paliar los contaminantes, se traduce en última instancia a no solamente implementar una mayor regulación en empresas privadas internas, sino también a subsidiar y a países que estén por ciertos niveles de contaminación por encima de lo previsto. Ejemplos concretos: Estados Unidos, que ha hecho un esfuerzo increíble por disminuir los índices de contaminación, debe subvencionar, con todo lo que implica estos sistemas de estímulos y de impulso, a naciones como la India, que son de las más contaminantes en el mundo. Entonces, creo que por ahí uno cuando ve, además que hay una cuestión del ecologismo, que no queremos redundar en lo que es el ecologismo como relato, digamos, pero no en vano Trump se alejó del Tratado de París, y ahora que vuelve la socialdemocracia progresista de Estados Unidos, hay un reingreso nuevamente. Digo, ¿por qué? Porque además de la cuestión del relato ideológico, lo que hay por detrás es más presión y más regulación sobre empresas privadas que ya hicieron una inversión para contaminar menos, para subvencionar y dirigir recursos en materia internacional hacia países y empresas que no hacen ningún esfuerzo por disminuir los niveles de contaminación. A grandes rasgos, eso es lo que puedo aportar yo en lo que es el Tratado de París, que este paso se firmó en 2015, es más moderno de lo que la gente cree. Gracias, Horacio. Eduardo, todo tuyo, cuestión económica y qué repercusiones tiene tanto el Acuerdo de París para los países como las medidas que toman los países contra las empresas por la contaminación y demás cuestiones. Sí, y sobre todo no sé si lo económico o lo político, pero la intención propia del tratado, ellos mismos, bueno, yo me acuerdo que había una especie de calendario, una especie de termómetro, perdón, que se iba actualizando y en el que te decía, bueno, ahora vamos por aquí y ahora con las políticas llegaríamos a reducir tantos grados. Y ahora era un segundo.
vale, acabo de encontrar el Climate Action Tracker. Pues con el Climate Action Tracker podías ver ahora mismo con las políticas actuales cuánto se esperaba reducir, cuánto tal. Entonces, después de ver el Tratado de París puesto en marcha y todo antes siquiera de que Estados Unidos se saliera, aún así no llegaban, quiero decir, era misión imposible. Estaban en 3,3 grados, cuando el objetivo, como bien ha dicho Horacio, eran 2 y lo que se esperaba, o imagino que su idea era que llegara incluso por menos de 2 grados a lo que se llegara. Bueno, y que la cosa es que ni el propio objetivo lo cumplían, que el hecho de que Estados Unidos salga no creo que fuera un gran problema. Y yo sí que creo que hizo bien aquí Trump en salirse del propio Acuerdo de París. El propio Acuerdo de París da unas obligaciones, como muy bien ha explicado Horacio, de unos países a otros y da, sobre todo, la clase media de los países desarrollados somos quienes tenemos que subvencionar las multinacionales, que son a fin de cuentas las que se pueden permitir todos estos grandes proyectos ecologistas y estar en un país, ¿no? Y pueden producir pues toda esta energía, toda esta energía renovable, son principalmente grandes corporaciones que se aprovechan de todas estas subvenciones, bueno, más que subvenciones son expropiaciones, pero sí subvenciones del contribuyente medio, bueno, del contribuyente, sí, medio de países desarrollados para unos países que luego ellos mismos no tienen unas obligaciones reales. Me acuerdo que era Pakistán quien decía que en su promesa, porque los países, muchos de los países en desarrollo lo que tenían que hacer eran promesas, los países más contaminantes, y su promesa era que reducirían la contaminación en el momento en que llegaran al punto en el que no la podían aumentar más. Bueno, pues es un poco de broma lo que hacía Pakistán allí, ¿no? Es una promesa falsa, que decir, sí, claro, en el momento en que no puedas aumentar más, necesariamente la vas a tener que reducir. Pues eso, crea unas obligaciones que siempre pues, crean alteraciones dentro del mercado y crean alteraciones dentro de donde los bienes deberían de enviarse y donde estarían más eficientemente invertidos. Y eso es lo que crea, y lo que crea es una distribución de una gente hacia otra con la que no tiene ninguna obligación. Entonces, en vez de buscar otras medidas, otras alternativas que sí que podrían funcionar, donde tú sí que estás pagando realmente lo que tienes que pagar, lo que piden todos estos tratados, pero no solo el de París, sino cualquiera de estos tratados, es dinero de unos a otros, y en ese camino tiene que pasar el dinero por tantas y tantas instituciones que al final ni siquiera llega donde tiene que llegar, ni llega de la manera que tiene que llegar. Es el problema de todos estos tratados, es el problema de la planificación central en general, que todos estos tratados pecan de ella. Y a mí en verdad no tengo mucho problema con el hecho de las promesas falsas de ciertos países, como lo que decía de Pakistán, me parecía más cómico que otra cosa. No tengo ningún problema si eso fuera todo lo que es el Tratado de París. Si el Tratado de París fuera promesas falsas para todos los países, pues bueno, es como si no hubiera nada. Simplemente van allí unos días los políticos, se lo pasan bien, hablan los unos con los otros y ya está. No significaría nada, cada uno continuaría lo suyo. Pero como sí que supone unas obligaciones de unos hacia otros, pero unas obligaciones sin ninguna reciprocidad a cambio, pues esto sí que genera tanto distorsiones en el mercado como, a mi parecer, una preocupación política y una deslegitimidad del mismo que entiendo que hay ciertos países que lo rechacen. Y antes siquiera de que Trump se fuera, esto creo que fue, si no recuerdo mal, en 2017, en 2015 ya y en 2016, antes de que se fuera, los países ya se estaba reportando que los países no cumplían todas las obligaciones que tenían que cumplir, o no hacían todo lo que podían hacer, no tomaban todas las medidas necesarias para llegar al objetivo. Ya digo, el termómetro estaba muy por encima del objetivo, así que tampoco ni culparía de todo a Trump, y lo entendería sobre todo porque para el contribuyente americano era él mismo tener que pagar a las grandes corporaciones que se iban a aprovechar de estas subvenciones y a los países en desarrollo con que no tienen ninguna obligación. Y también entendería también entiendo, por otro lado, los países que van allí, se aprovechan y dicen, bueno, pues yo prometo hacer X o Y. Quiero decir, todo esto es la culpa de los países que sí que aceptamos pagar a los otros. Es decir, el país que va y sí que acepta tener una deuda con los demás es el auténtico culpable. Los políticos, los gobernantes de esos países, porque son los que están aprovechándose de un dinero que ellos no tienen que pagar, están aprovechándose del dinero de los contribuyentes del país para regalarlo, básicamente. Y donde ese dinero podría estar invertido, a lo mejor estamos haciendo que el futuro empresario y el futuro emprendedor que iba a descubrir una nueva tecnología no tenga ese dinero a su disposición porque se lo han quitado para pagarle a
yo qué sé, a Pakistán para que pueda permitirse el lujo de producir todo lo que quiera y contaminar tanto como quiera, ese dinero, esas distorsiones, pues nunca sabemos lo que nos hubiéramos perdido, solo el mercado y solo el libre comercio nos lo hubiera podido haber dicho. Pues, el problema de todos los tratados, básicamente, todos los tratados de ámbito ecologista producen estas distorsiones y es completamente entendible, a mi parecer, que los países lo rechacen. Muchísimas gracias, Eduardo. Ignacio, si querés aportar algo al Tratado de París, cuestión económica y demás. Bueno, sobre economía mucho no me voy a meter porque tampoco es mi tema. Además, estando Eduardo, me parece que él lo supo manejar mucho mejor que yo. Para no ahondar en lo que ya se ha dicho, ¿qué es el Acuerdo de París? Bueno, básicamente es un tratado no vinculante entre países, como dijeron, que básicamente busca que la temperatura media del planeta no se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados de lo que eran la etapa preindustrial. Ahora bien, ¿qué significa esto? Hace nada más que 2000 años, como dijo Horacio antes, tuvimos el periodo de calentamiento romano, en el cual el planeta estuvo mucho más caliente que hoy en día. Después vinieron los años oscuros, un poco más fríos, donde la temperatura bajó, seguidos por la etapa de medieval caliente, en la cual la temperatura de la Tierra estuvo en una circunstancia análoga a la que tenemos hoy en día. Después estuvo la pequeña edad de hielo que condujo a los vikingos fuera de lo que fue Groenlandia, que si nos fijamos en su nombre, de hecho significa tierra verde. Y después tuvimos un periodo de calentamiento global de 300 años, hasta el día de hoy, ¿no? Ahora bien, para que entendamos para que podamos entender lo complicado que es el clima, podríamos recordar que desde 1940 hasta 1970, las estimaciones promedio determinaban que había una temperatura promedio que estaba bajando. De hecho, investigaciones como las de los científicos Rasul y Schneider, que en un ensayo que titularon Dióxido de carbono atmosférico y aerosoles, vaticinaban un enfriamiento global. Después, como dijo Horacio, fueron cambiando porque calentamiento, cambio climático y todo eso. Ahora bien, ¿en qué se respalda el Acuerdo de París? En el 5º informe de evaluación publicado en 2014 por el IPCC, que sería como el grupo de expertos en cambio climático de la ONU. ¿Cuál es el resultado de este informe? Bueno, que el cambio climático es real y que de hecho las actividades humanas son sus principales causantes. Ahora bien, sobre esto no hay ningún tipo de acuerdo científico. De hecho, Ivar Giaever es un premio Nobel de Física que participó en las jornadas del Lindau Nobel Meetings, que es como una conferencia anualizada de ganadores de premio Nobel sobre el cambio climático. Y de hecho, en la misma sentenció, y cito, desde 1898 hasta 1998, es decir, en 100 años, la temperatura se elevó en 0.8 grados Kelvin y la concentración de CO2 se elevó de 295 partes por millón a 367. Es decir, en 100 años la concentración de CO2 en la atmósfera, lo que se supone que causa el calentamiento global, aumentó en 76 partes por millón. En 100 años, insisto. Desde 1998, que es básicamente el año más caluroso registrado hasta el 2018 al menos, el CO2 se elevó de 367 partes por millón a 403 partes por millón, es decir, un aumento de 36 partes por millón, que sería la mitad del anterior, en un periodo mucho más corto. Sin embargo, dice Giaever, la temperatura promedio de la Tierra no se elevó en 0.4 grados, sino que se mantuvo estable. Entonces, si las mediciones del IPCC en las cuales se basa la ONU para hacer sus tratados se contradicen en sus propios datos, ¿por qué estamos haciéndole caso y por qué deberíamos mantenernos, digamos, como estados dentro del Acuerdo de París, que ni siquiera se sustenta en una teoría científica sólida? De hecho, y esto es como para ir cerrando, citando nuevamente a Giaever, él se basa en las mediciones de un físico que se llama Ilan Samson. Y el ejemplo dice así:
Considerando un cuarto de 12 metros por 12 metros por 12 metros cuadrados, una sala de estar grande, diríamos, si lo sellamos y lo aislamos del mundo, y en el resto del mundo están esos malvados autos que liberan CO2, la pregunta sería, después de haber sellado el cuarto, ¿cuántos fósforos se necesitan encender a diario, semanalmente o anualmente para infringir en el cuarto los daños que causan 20 años de manejo en el planeta? Y la respuesta es un solo fósforo. En un cuarto es el mismo CO2 que 1.000 millones de autos en el planeta. Insisto, estos son datos que tomo tanto de Ivar Giaever como del físico Ilan Samson. Muchas gracias, Nacho. Ya para ir cerrando justamente dos preguntas, las cuales se han repetido mucho, por eso las hacemos, obviamente teniendo en cuenta el tiempo, si puede ser. Y la pregunta es justamente un fenómeno que se está viendo justamente, que es Greta Thunberg, o como se pronuncia el apellido, perdón mi ignorancia en el inglés y en pronunciarlo, pero justamente la gente pregunta quién es ella, por qué tiene tanta prensa, si hay alguien que la financia, si dice la verdad, si no, qué es lo que verdaderamente hay detrás de Greta. Si les parece, Eduardo, Ignacio y Horacio Lorden. Vale, pues sobre Greta sí que, bueno, la financiamos, bueno, la financian no solo empresas, sino también la financian países, ha estado financiada por países para poder moverse de un sitio a otro, y ella misma se financia, y es, bueno, es la nueva figura, es la nueva figura de la religión del ecologismo, bueno, la secta, por así decirlo, del ecologismo, es la nueva figura y la nueva niña. Les gusta mucho a los intelectuales marxistas, que digo yo, utilizar a niños para la propaganda, entonces no es más que eso, que una figura de propaganda política que ha calado y la han sabido utilizar, y no es algo nuevo, este fenómeno ya se hacía, ya si ves arte soviético, ves que se utiliza mucho los niños y niños como ella, con coletas, así, las mejillas bien rojitas, tal, pues es el estereotipo de niño que utilizan en la propaganda. Eso no creo que lo hayan hecho aposta, pero curiosamente, pues mira, no ha salido cada así, que Greta Thunberg podía estar perfectamente en cualquier cartel de propaganda soviética, y es lo que utilizan niños porque su lógica es tan básica que, mira, si hasta un niño te lo dice, ¿cómo lo puedes contradecir? Uy, ¿cómo vas a contradecir a un niño? Si hasta un niño lo sabe, ¿cómo no lo sabes tú? Bueno, esas cosas esas falacias te las dicen y yo las he podido escuchar, imagino que todos aquí las habremos escuchado en algún momento u otro, y su manera de escudarse detrás de un niño bueno, y ese niño está ahí, ¿cómo está ahí? Quiero decir, hay mucha historia de cómo Greta ha podido estar o no ahí, pero lo que utilizan es eso, lo que utilizan es el escudo, y a mí me da bastante pena, la verdad, me da pena, sobre todo los padres, el uso indebido que están haciendo de la hija. No creo que lo estén, bueno, no sé, que a lo mejor es que es peco de panglossiano, pero espero que no lo hagan con mucha maldad, pero es eso, es el uso de propaganda, y Greta es la nueva propaganda para el movimiento. Cada movimiento tiene su figura, o intenta tener una figura que le dé visibilidad, y que mejor que una niña de 15, 16 años, creo que tenía, sueca, y pues eso utilizan. Y lo que dice, pues no es más que lo que muchos otros regurgitan después. Los argumentos de Greta no son ni novedosos, ni son difíciles de contradecir, ni nada. Simplemente te los dice una niña con cierta emotividad, con cierta efusividad, y entonces, bueno, pues tú los tienes que aceptar. Pero eso es el problema. Y viene, y ella misma luego se creó su propia empresa con su nombre, y luego hay líos de todo lo que recaudó y dejó de recaudar. Y bueno, y los libros que ha escrito, que en verdad los libros que ha escrito son, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlos, pero son 2 páginas de Word con 5 centímetros de margen por lado, un librito pequeño, es decir, no tiene mucho más, se habrá vendido todo lo que haya vendido. Y es eso, simplemente es un símbolo para sus seguidores, es un símbolo tener la chapita, tener el libro, tener tal, de Greta, de decir, mira, soy parte de este colectivo, soy parte de esta tribu, y una manera de identificarme es, bueno, pues un ramillete o un árbol o Greta Thunberg y las coletas. Y no es nada más que eso. A mí me parece una pobre niña que ha estado en el momento equivocado, en el lugar
erróneo y se han aprovechado de ella. Y bueno, ella también se habrá llevado su tajada, pero creo que no soy consciente de que sepa hasta qué punto ha habido malas intenciones detrás de su ascenso. Así que, bueno, esa es mi opinión sobre Greta. Muchísimas gracias, Eduardo. Ignacio. Bueno, en cuanto a la pregunta de Eduardo, sí, lo único que voy a decir acerca de su libro es que, como decía Schopenhauer, la persona que escribe para los tontos siempre está segura de tener un gran público. Ahora bien, acerca de Greta, yo me limitaría más que nada a un simple y mero análisis de la gente que la rodea. En especial su mano derecha, perdón, mil disculpas, es impronunciable el nombre, pero voy a tratar. Ingmar Renskog. ¿Quién es este personaje? Primero, trabajó en la ONG ecologista de Al Gore, o sea que ya viene empapado del tema, de Climate Reality Project. Y por otro lado, en 2007 fundó el movimiento ecologista Global Challenge, que ha sido miembro, de hecho, de la ONU y firmó numerosos tratados con la misma, como y tiene estatus consultivo en el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de la ONU. Esto, primero que nada, nos da una mínima idea de cómo hizo una chica sueca de por entonces 16 años para hablar ante los líderes del mundo. Por otra parte, tenemos a su jefe de prensa, que es Daniel Donner, que forma parte del equipo de comunicaciones estratégicas de la Fundación Europea del Clima. Y esto es muy importante por lo siguiente. La misma es una especie de lobby que hace presión para que se cumplan los objetivos del Tratado de París. ¿Quiénes la integran? En principio, Bloomberg Philanthropies, que como su nombre lo indica, es presidida por Michael Bloomberg, quien estuvo en las primarias demócratas para disputarle después la presidencia a Trump, nunca llegó, pero bueno. Entonces, a la Fundación Europea del Clima la integra Bloomberg Philanthropies. Después está la IKEA Foundation, que es bastante interesante porque está financiada directamente por la Rockefeller Brothers Foundation. También está financiada por el Banco Mundial. Está The Climate Group, que es otra ONG ecologista, que está financiada por la Growald Family Foundation y que está presidida a su vez por Eileen Rockefeller Growald, que es una de las hijas de David. También está financiada directamente por la Fundación Ford. Y antes que nada, quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo, de hecho, está en las páginas de las ONG que estoy mencionando, ¿no? Y por último está Blended Finance Task Force, que es como una especie de fundación que está destinada a movilizar capital privado hacia los objetivos de desarrollo sustentable, en el que participan algunos agentes del mundo económico bastante interesantes, como Allianz, la JP Morgan, HSBC, el grupo BlackRock y desde luego la Rockefeller Brothers Foundation. Ahora bien, con todo esto, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Básicamente que la revolución de Greta, como siempre digo que la llamaron medios hegemónicos, incluso medios nacionales como Clarín, no va más allá de una contradicción en los términos. Primero que nada, las revoluciones, por definición, se van de abajo hacia arriba, poniendo en jaque un sistema determinado. Ahora bien, si tu revolución la financian las ONG, bancos y empresas más poderosos del mundo, lo que estás haciendo se define de manera más precisa como ingeniería social en todo caso, porque está promovida por y para mantener y asegurar los intereses de una élite determinada. Por otra parte, Greta no es más que lo que el escritor argentino Martín Hari definió como pseudoecología mercantil, o sea, estas empresas que toman el discurso ecológico como para sacar tajada y nada más. Muchísimas gracias, Nacho. Horacio, ya para cerrar. No hay mucho más que decir que lo que han opinado los compañeros anteriormente. Recuerdo una conferencia de prensa virtual que realizó hace poco Greta Thunberg, un tema que tocamos en su momento en la radio, donde ella misma decía: tengo la suerte de vivir en una zona privilegiada del planeta. No hay ninguna otra opción que luchar contra la emergencia climática para evitar más muertes
y un mayor perjuicio del planeta. Digo esto ¿por qué? Porque lo que queda en evidencia con esas palabras, particularmente cuando dice tengo la suerte de vivir en una zona privilegiada del planeta, de que el ecologismo y la revolución ecologista, al igual que toda revolución de izquierda, es siempre una causa rebelde de pequeños burgueses con culpa de clase, incluso con culpa de género, ahora con culpa de especie. Es siempre una revolución orquestada por 2 o 3 cuerpos privados, entiéndase ciertas élites, eso es una teoría de la conspiración, tal como lo demostró Ignacio, está todo documentado, en el cual se atribuyen la potestad de hablar en el nombre de otros, así como en su momento criticamos el feminismo, cuando cierto grupo de mujeres hablaban en el nombre de las demás. Acá tenemos a Greta Thunberg hablando en nombre de Kenia, de India, de Colombia, de Filipinas, incluso de Argentina. Entonces, claro, se utiliza esta idea de la emergencia climática con el único fin de, en última instancia, favorecer agendas que no son neutras, porque el ecologismo no es neutro, no es una visión de floripondios medios amanerados que están fumándose algún cigarrillo de marihuana en la plaza y paseando con un perrito andrajoso. De hecho, el ecologismo es, en esencia, una causa que, miren los nombres que les voy a dar. Al Gore, candidato demócrata por definición, que estuvo bajo las huestes de Bill Clinton, con todo lo que eso implicaba en su momento. Alexandria Ocasio-Cortez, figura en auge con la nueva avenida de Biden, para que vean quiénes son los que están por detrás de la agenda de Greta Thunberg. Nuevamente se revitaliza el discurso de Petra Kelly, que pasa desapercibido, pero es una feminista alemana que en su momento en la ONU tuvo un gran poder político hasta que, bueno, después tiene un trágico final, pero el discurso de Petra Kelly vuelve a tomar auge. Peter Singer, el filósofo utilitarista australiano, defensor del animalismo, que llegó a decir que importa más la vida de una vaca que tiene percepción de la propia muerte que le da a un niño por nacer un discapacitado mental. O sea, esto es lo que hay por detrás de Greta Thunberg. Greta Thunberg no es más que una simple niña utilizada por ciertas élites, por ciertos discursos hegemónicos, que están buscando en última instancia instaurar, como bien dijo Ignacio, y como en su momento debe entender también Eduardo en una crítica que realiza, que es que cierto corporativismo se mantenga vigente. Porque detrás de esto muchas veces se habla de Greta con un cartelito hecho así como una, pareciera la Ofelia Fernández bien cuidada del movimiento ecologista, digamos, porque salía con un cartel amarillo. Claro, esa es la imagen que se muestra. Después, ¿quién financió el yate, entre comillas, ecológico? Las firmas que hay por detrás es un tema. Entonces, yo quiero dejar en claro esa cuestión. Lo que hay por detrás es un corporativismo verde. No quiero excederme en el tiempo, sino se nos iría en crítica a este punto. Muchísimas gracias, Horacio. Si les parece, para justamente no robarle más tiempo, a pesar que han quedado un montón de preguntas pendientes relacionadas al cambio climático, si existe, si no, al calentamiento global, las diferencias y demás, pero justamente debido a que se extendió un poco el tiempo y llevamos 1 hora, casi 15 minutos, si les parece, cerramos acá. Tienen 2 minutos cada uno para hacer una reflexión, cierre, decir sus redes sociales, sus proyectos personales y demás, empezando por Horacio Justo, que es el más conocido, y después vamos con Ignacio y último el invitado de lujo, Eduardo, justamente que en forma de cierre con reflexión y dónde seguir, las redes sociales, proyectos personales y demás. Bueno, ya para cerrar, insisto, cuidado con los planteos hegemónicos, digamos. O sea, cuando todo el mundo piensa igual es porque nadie está pensando. Cuando de repente se ha impuesto una agenda feminista, una agenda ecologista, una agenda indigenista y nadie la cuestiona y nadie la discute, ya hay un problema. Creo que este disentir es sano para una sociedad. Insisto, no es una crítica particularmente a Greta Thunberg, que no es más que una niña. Creo que la crítica de fondo es este corporativismo verde, a lo mismo que se ha hecho en su momento, a no atacar a la cuestión personal de Peter Singer o Petra Kelly, sino las ideas que enarbolan. No voy a hablar mucho de mis redes porque creo que es innecesario, lo que importa es el mensaje de fondo. En todo caso, si nos quieren apoyar en algún punto, suscríbanse en el canal de la Resistencia, apoyen en la Resistencia, que estamos peleando en contracorriente, contra amenazas, escraches, persecución por parte del Estado, así que muchísimas gracias a los que se han puesto de nuestro lado. Y también quiero hacer una reflexión en torno al ecologismo. A mí particularmente, como militante pro vida que soy, tengo una preocupación genuina por el ecologismo, porque todos los mensajes y sin excepción redundan en gran medida en una cultura tanática, en una cultura del descarte, en una cultura de la muerte, en una cultura en la cual
avasallar aquellos ideales propios de Occidente, aquella tradición occidental por definición, en pos de una ingeniería social en la cual ciertos espacios son susceptibles de vivir libremente y otros espacios son simplemente transformados en unidades de consumo y de producción bajo una falsa idea de una liberación absoluta. Cuidado con las agendas hegemónicas, que el ecologismo es una más de las tantas. Y es una expresión propia de la posmodernidad. No me quiero exceder para no quitarle tiempo a los demás chicos, pero esa es mi preocupación. Porque van a ver que en gran medida, yo sé que van a aparecer 2 o 3 excepciones. A mí las excepciones individuales me tienen sin cuidado. Lo que hacemos teorías, entendemos que lo que importa son los fenómenos culturales, no que haya 2 o 3 puntos aislados que digan yo soy pro vida y soy ecologista, yo soy vegano y pro vida. No, de hecho lo que importa son los fenómenos culturales. Y van a ver que en realidad las culturas antinatalistas, y no me refiero solamente a la cuestión del genocidio prenatal como se legalizó en Argentina, son enarboladas no solo por el feminismo, sino también por el ecologismo. O sea, cuidado con aquellos espacios que se dicen pro vida y que en última instancia están favoreciendo a estos intereses internacionales del globalismo. Simplemente con eso, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado acompañándonos y estamos siempre abiertos a críticas, sugerencias y quien quiera apoyarnos que se comunique con nosotros. Gracias, Horacio. Nacho. Bueno, no mucho más que agregar. La verdad que, como ya lo he dejado claro en alguna otra oportunidad, creo que el ecologismo es el movimiento que termina legitimando por su propia esencia la regulación más grande del mundo y de la historia. Por otra parte, creo que, si bien, como dice Horacio, hay excepciones de ecologistas pro vida, lo cierto es que sus propios intelectuales han demostrado que es casi algo imposible. De hecho, quien se tome el trabajo de poder leer a Paul Ehrlich lo va a poder comprobar, Peter Singer, como se mencionó antes. Así que respecto a eso, nada más que agregar. Quien quiera seguirme, Ignacio Bosler, en todas las redes. Muchísimas gracias, Ignacio. Eduardo, todo tuyo el cierre final y el más importante, diría yo. Vale, muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y por lo que he escuchado y aprendido hoy de mano de Ignacio y Horacio. Muy interesante. Dos personas obviamente muy formadas y que saben hasta el último detalle del tema. Así que muchas gracias. Y bueno, yo lo que quiero decir es que a mí, para toda esa gente que está verdaderamente preocupada por el medio ambiente, la respuesta que yo he encontrado y que yo creo que es la correcta es el libertarismo y con ello una determinación correcta de los derechos de propiedad. Me parece que esa sería la solución correcta a muchos de los problemas de contaminación y bueno, en especial de contaminación, pero también de población, de movimientos migratorios, todo. La solución correcta sería una buena limitación de derechos de propiedad, de, vale, esto es mío, hasta aquí puedo contaminar, hasta aquí no. Si me quieres contaminar, para mí esto vale tanto, entonces si quieres vertir estos residuos en este río tienes que pagar X, porque el río es mío, parte del río es mío, pero eso conllevaría una privatización total de ríos, océanos, mares, montañas, todos los recursos naturales, porque en manos privadas. Y en manos privadas no significa en manos individuales de una persona o en manos de grandes corporaciones, pero en manos privadas puede ser en manos de los vecinos que han vivido ahí toda la vida y que mejor que ellos nadie los va a cuidar y que ellos, en mi opinión, deberían de ser quienes se quedaran con los lagos alrededor de los que viven, con las montañas en las que viven. Y bueno, eso creo que sería la manera de decidir correctamente los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, pero que al final la propiedad existe, alguien acaba decidiendo qué se hace con ese recurso y esa decisión puede venir desde un órgano central que no tiene que pagar las consecuencias de las malas acciones o desde la planificación individual que en caso de equivocarte sí que tienes que pagar por ello y sí que tienes un coste que ponderas y dices, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor guía de acción? ¿Qué es la mejor decisión que puedo tomar? Y me parece que el ecologismo ha sido, de nuevo, secuestrado y saboteado por ciertos intelectuales que lo que buscaban era la expansión del Estado y han encontrado aquí una excusa genial y ese es el problema del ecologismo que quiere expandir el Estado, quiere expandir el órgano de planificación central y entrar en cada vez más partes de nuestra vida, algunas de las cuales hasta ahora nos han hecho y sería completamente ilegítimo e inmoral incluso. Entonces me parece que la respuesta debe de venir desde ahí y yo estoy
encantado de cualquier persona que tenga dudas de cómo se haría con un sistema de propiedad, de total propiedad privada, se solventaría en tal problema o lo otro, que me escriba y o bien intento solucionar yo el problema o bien le paso bibliografía, que hay bastante bibliografía al respecto de cómo se delimitarían los derechos, qué pasaría si X contamina tal, por qué sería más eficiente. Bueno, todo eso está más que visto y yo creo que es la respuesta correcta a muchos de nuestros problemas y en especial el problema del ecologismo. Muchísimas gracias, Eduardo, Ignacio y Horacio. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos estuvo viendo por el canal de YouTube y que lo va a ver luego, porque este vivo va a quedar cargado ahí. Tienen los Twitter de Eduardo, Horacio e Ignacio en la descripción. Ahí tienen todas sus redes sociales y ahí se pueden comunicar con ellos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los lunes de 18 a 21 por twitch.tv/la_resistencia y cualquier tipo de apoyo, difusión y demás se pueden comunicar al privado por nuestras redes sociales que están justamente en la descripción y arriba a la derecha en el banner de YouTube. Así que, como siempre, nos gusta sacar todos los bloques por más resistencia y mejor. Muchísimas gracias.